Bienvenidos a Pieza por Pieza, donde desarmamos los casos más inquietantes, una historia a la vez. Hola y bienvenidos a Pieza por Pieza, donde desarmamos historias. Mi nombre es Sara Granados y estoy aquí con mis compañeros. Mi nombre es Daniela Trejos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Alberto Narváez, espero que se encuentren también muy bien donde nos estén escuchando. Y yo soy Yuli Kurbanov y les mando bonitas vibras a todos donde estén. ¿Y cómo vamos con esa mitad de cuatri? ¿Vamos sobreviviendo? Sobreviviendo. En la lucha. Todo bien. Ese es mi comentario. Ok. El día de hoy les vamos a hablar de un asesino, igual. Hoy hablaremos de Edmund Kemper, también conocido como el asesino de colegialas. Un caso que desafía los límites de la psicología, la justicia y la humanidad. Cabe resaltar que tal vez como para propósitos de este podcast y que la gente en casa se lo pueda imaginar un poco mejor, Ed Kemper era una persona que medía más de 2 metros y pesaba 120 kilos, pero era grande desde niño, o sea, como esos niños grandes que uno ya sabe, ajá. Sí, muy interesante la verdad. Y Kemper no es solo recordado por sus crímenes brutales, sino también por su inteligencia, que recordamos que en el capítulo pasado también hablamos de inteligencia en asesinos, ¿verdad? También su colaboración con el FBI y la complejidad de su perfil psicológico fue algo que resaltó mucho en su caso en específico. Okay. Sí, claro, bueno, muy interesante eso que nos cuenta Dani. Bueno, acompáñenos durante 20 minutos para entender quién fue Ed Kemper y cómo fue su infancia, qué lo llevó a matar y cómo terminó ayudando a atrapar a otros asesinos. Sigan viendo. Comenzamos. Ok, Edmund Emil Kemper nació en California en 1948. Desde niño él mostró signos preocupantes. Mataba animales, enterró vivo a su gato, que es un poco perturbador. Y eso solo era como el comienzo, o sea, era solo su infancia y ya mostraba esas señales. Terrible. Y me imagino que parte de esos actos que hacían en su infancia era porque la relación con la mamá fue clave como en todo esto, porque al parecer Clarmel, que era su madre, era un poco abusiva, manipuladora, lo humillaba constantemente y en un niño, ustedes pueden creer las repercusiones Claro, que tiene eso en claro. un niño. Lo encarcelaba en el sótano por las noches, o sea, imagínense un niño. Aquí podemos ver la Exacto. diferencia tal vez que marca como en hacerse y convertirse en una persona violenta entre Ted Bundy y Ed. ¿verdad? Exacto. Correcto. Sí, porque Ted nunca tuvo como problemas en su vida infantil, lo único Claro. fue aquello de la Como confusión, confuso. Sí, pero algo aparte tan de eso no traumático. hubieron registros de abusos ni nada así, mientras que Violencia, Kemper, sí. ¿verdad? Es otro asunto. Continuando, a los 15 años, Kemper cometió su primer asesinato, a los 15. Mató a sus abuelos. Claro. Fue internado en un Fuerte. hospital psiquiátrico y ahí engañó a los médicos porque tenía un coeficiente intelectual bastante alto de 145. A los 15 años. Wow, O sea, era muy de Sí, terror. bastante precoz, la verdad, para hacer un... Ajá. Bueno, tras su primer asesinato a los 15 años, tras ser liberado a los 21 años, empezó su espiral asesina real. Entre 1972 y 1973, mató a 6 jóvenes estudiantes. Wow. Wow. Bueno, su modus operandi incluía recoger a las víctimas haciendo autostop, o sea, las chicas pedían ride y así, y él las llevaba. Que era muy normal en Sí, esa época. en esa por época. ahí. A uno le suena un poco extraño, Sí. pero... Algo que nunca haría uno ahorita, pero sí he visto, tal vez en películas de época, era Exacto. súper normal que lo hicieran. Bueno, Después de fiestas. sí, así las llevaba de ride y las llevaba a zonas muy apartadas para matarlas y violentarlas de maneras muy brutales. Y después de todo eso, cometía actos de necrofilia, cosa que también hacía el asesino del capítulo anterior. Y también, bueno, lastimosamente como que hacía desmembramiento de las personas, ¿verdad? Que asesinaba y guardaba partes de su cuerpo como tipo trofeos, y eso es algo que tienen como no solo él, sino muchos asesinos, como parte de saber a quién mataron y como parte de sí, como en vista de trofeos, se podría Como decir. para subir su ego. Su ego, correcto. Algo para revivir el momento. Que Qué eso es loco como que lo todos los que normalmente- asesinos, comparado, bueno, Ted Bundy y él, bueno, la mayoría necesitan como atribuir su propio logro, ¿verdad? Como yo Como lo la maté. palmadita en la Ajá, como una espalda. palmadita en la espalda de yo lo maté.
Bueno, en realidad eso también se puede deber a que escuchando podcasts de crimen igual también, informándome, he visto varias veces que eso en realidad es justo para revivir el sentimiento, porque digamos que el asesinar a alguien para ese tipo de personas es como la droga. O sea, usted lo experimenta la primera vez y es como súper wow, pero después tiene que ir subiendo la dosis para poder revivir ese sentimiento Claro. y eso es lo que buscan. Sí, y Exactamente. ver ese tipo de trofeos también les recuerda lo bien que se sintieron, pero recordarlos no les es suficiente y por eso es que van y lo hacen de nuevo y de nuevo. Correcto. Exacto. Y eso obviamente sale a relucir todas sus heridas que traía desde niño, o sea, todas esas Traumas. eventos traumáticos que tuvo, claro. ¿verdad? Como con el fin de no sentirse, o sea, no verse a él como la persona humillada, sino la persona que ejerce Claro. el control sobre Exacto. las demás personas. De hecho, luego, si todo esto ya no fue suficientemente impactante, lo más impactante en el récord criminal de él es que asesinó a su propia madre y a su amiga, a la amiga de la mamá, para clarificar. La forma en la que lo hizo mostraba como una rabia acumulada que explotó de forma simbólica, ¿verdad? Una rabia que seguro traía desde la niñez. Y después de esto, lo interesante es, y al igual que en el caso de los abuelos, que se nos olvidó mencionarlo antes, Kemper se entregó voluntariamente. Llamó a la policía y confesó todo, aunque al principio ni la policía le creía. Claro, porque es algo muy anormal que pase. Exacto. A Kemper lo diagnosticaron como psicópata, pero al cooperar él con el FBI ayudó a perfilar otros asesinos, Claro. como parte del programa de Criminal Profiling. Me imagino que es como, si usted nos ayuda, nosotros le ayudamos Claro, a cambio para, de un a cambio de beneficio. bajar la sentencia o cosas así. Bueno, en el caso de él no era como bajar la sentencia, era más como beneficios Sí, en como prisión. beneficios que él tenía. Sí, como, no como aquí, pero sí como, bueno, si usted nos ayuda, va a tener más tiempo afuera. Exacto. Cosas así. Sí. De hecho, sus entrevistas con agentes como John Douglas son parte clave del libro Mindhunter, que inspiró la serie de Netflix. Exacto. Y justamente en esa serie se relata un poquito de que Kemper hablaba con frialdad, pero también con inteligencia y hasta con cierto sentido como del humor, se puede decir. Y esa combinación claramente lo hacía un poquito más perturbador, un poquito más como intrigante, más morboso, ¿verdad? Y demás. Y haciendo aquí como una pequeña pausa, no sé qué opinan ustedes justo de lo que hablaba Julia al inicio, que creen que él es un producto de su infancia o más bien como algo que él ya traía. Es curioso porque comparándolo con Ted Bundy, a él lo hicieron asesino, siento yo. Él no se hizo asesino, porque todos los traumas, o sea, con el simple hecho que a un niño lo metan a un sótano por su mamá, por su propia mamá. O sea, si uno no quiere a su mamá, ¿a quién va a querer en la vida? ¿Me Exacto. entiendo? O sea, como que a él ya no le importa nada. Es la primera muestra de amor, digamos. Ajá. Creo que también como un ser humano puede venir o no predispuesto a ciertos trastornos psiquiátricos, psicológicos. De hecho, por genética ya se Ajá, puede. hay muchos trastornos que se dan genéticamente y probablemente él era una persona que estaba predispuesto genéticamente y con tantos traumas y violencia claramente se le desarrolló su trastorno con toda la razón y siento que es algo muy extraño el que él haya confesado y de cierta manera arrepentido porque choca mucho con la idea de un psicópata que no maneja empatía. Entonces sí siento que es un perfil psicológico mucho más complicado, Sí, algo como claro. Ted Bundy. Sí, tal vez. complejo. Sí, porque Ted Sí. Bundy nunca se arrepintió. No. Él Exacto. sí. O sea, él dijo, lo que estoy diciendo está mal. Pero Alguien como parte dice, de- eso ya viene de más atrás, porque si la mamá le hizo eso es porque tenía un problema Claro. psiquiátrico Exacto. desde antes. Y quién sabe si el papá también. Y ¿saben qué es lo más loco? O sea, a mí algo que me da demasiada curiosidad es como las personas no piensan en ser el cambio en su generación. O sea, porque estoy muy segura que si la mamá actuaba así, muy probablemente alguien en la familia de la mamá le hacía daño, algún evento traumático tuvo, ¿verdad? Y, o sea, Kemper tenía la responsabilidad y la decisión de decir, yo soy el cambio o continúo este trauma generacional que viene desde mi familia, desde hace muchos años atrás. Y yo creo que eso es algo que debemos pensar, como todos, como si queremos ser parte de todo lo malo que trae nuestra familia o queremos ser el cambio de nuestra familia en darle la vuelta a ese tipo de cosas. Claro, y yo concuerdo ahí,
Y aprovechando que tenemos tantas herramientas, antes no habían tantas herramientas para cuestionarse, para Exactamente. pensar qué estaba pasando en la O vida por el de simple uno. hecho de que si uno va al psicólogo ya lo creen loco. Era mal Exacto. Sí, visto, es que imagínese, 100%. Ed nació en 1948. Ujú. O sea, no había mucho, me imagino, como mucho acceso a ese tipo de Jamás, servicios sí. o información y demás. Sí, nada más era más fácil juzgar que ayudar. Exacto. Y Ujú. muchas veces yo he visto también que hay asesinos seriales que les funciona la rutina. O sea, no Qué pueden ser interesante. personas desorganizadas porque justamente así más rápidamente caen como en esta locura, esta espiral. Por eso es que muchos asesinos seriales o personas que son psicópatas son súper buenos para lugares como la milicia, cosas así, porque les sirve un montón la Wow. rutina. Y de hecho, cuando los encarcelan, también a veces les funciona. Ed es uno de esos casos. Sí, es un perfil psicológico muy particular. Exacto, Exacto. exacto. Eso es muy, muy loco. Bueno, yo creo que es una combinación. Sin la infancia que tuvo, quizá no lo habría matado. Pero muchos tienen infancias horribles y no matan. Exacto, sí. Y no solo eso, también se puede ver, o lo que podemos rescatar tal vez para este episodio, es el hecho de que la importancia de la crianza de los niños, que muchas Ajá. veces la gente da como por sentado o que es yo educo a mis hijos como yo quiera o así, pero realmente, o sea, si uno se pone a ver muchos casos de asesinos seriales, que obviamente no estamos diciendo de que todos los niños van a salir así, pero se puede ver el cómo puede afectar a una persona los primeros años de infancia y cómo hay Sí. gente que todavía no cree en eso. Claro, a mí me parece, tal vez ahora no tenemos tantos casos de asesinos seriales, pero tenemos muchos school shootings en Estados Unidos. Ajá. Y eso habla de la importancia de la primera infancia, de la infancia Correcto. de los padres, que no tan solo es no abusar de los niños, sino tampoco dejarlos a la libre y que hagan lo que Ajá, quieran, no exacto. ponerles límites. Sí, realmente Entonces, acompañarlos y guiarlos. Y también en la adolescencia, ahora que usted menciona eso, porque a veces es como, ay, es que es adolescente, hay que dejarlo, que obvio sí hay que darle su espacio, pero también hay que guiarlos, porque ellos es tienen que que es- aprender. Exacto, y es es que es muy increíble importante. cómo los niños, o sea, al inicio de su vida, tienen literalmente una fascinación por su papá o su mamá. O sea, y eso es normal, es natural, es un proceso que parte de todas las únicas personas con las que él se relaciona desde los primeros años de su vida. Obviamente es normal que tengan una fascinación o admiración por sus padres. Y si encuentran que esa persona más bien es abusiva, los trata mal, ¿qué piensan del mundo exterior, digamos? Claro. O sea, Sí, que no es van a igual, confiar. que no es van a confiar exactamente en igual. nada. Y también algo que también quiero acotar es que como persona que padece de trastornos psicológicos, yo padezco de trastorno límite de personalidad y ansiedad. Hay que dejar el miedo por hablar de temas de salud mental, es muy importante, podemos evitarnos muchas cosas. Hay muchas personas con trastorno límite que son vistas como posibles asesinos o narcisistas o manipuladores, cuando es solamente personas que sí fueron asesinas seriales y cometieron esto con ese trastorno. No es solo por el trastorno, es por su trasfondo. No hay que estigmatizar, Claro, digamos. tampoco. Ujú. Y es súper importante ir al psicólogo. Si vos pensás que estás como struggling con algo, ir al psicólogo, hablarlo con alguien. Y siempre tener un círculo de apoyo, una red de apoyo. Sé que hablo desde un privilegio porque no todos tenemos red de apoyo ni la Sí, de capacidad hecho, de ir al psicólogo. justo te iba a decir como que también uno tiene que tener cuidado si hay alguien en casa que nos está escuchando que tal vez padezca algo así o que fue maltratado en la infancia, que no porque una persona esté dispuesta a escucharlo a uno significa que también quiere el bien, porque Exacto. muchas veces también viendo casos como el pasado de Ted, más bien las personas se aprovechan de personas vulnerables Claro. para poder abusar de ellos. Exacto. Entonces siento como que Y también también es entender que importante. no, o sea, en caso de que, como dice Sara, que hay una persona que esté escuchando eso, o sea, que no son ellos los culpables de lo que les Claro. haya pasado, que eso no dependía de ellos, es una lástima, ¿verdad? Pero entender que estamos hay en que un mundo culpar. caído, porque literalmente estamos en un mundo caído, rodeado de personas caídas, también nos expone y no nos hace culpables de lo que las demás personas hagan con nosotros también. Sí, hay que evitar perpetuar el círculo, pero también sé que hablo desde un privilegio de que puedo pagar un psicólogo Sí, también. y nada, como humanidad debemos luchar y abogar porque la salud mental sea gratis para todo el mundo. Sí, o que uno Porque también es lo vea necesario. de pequeño, como que en las escuelas o en los kinders a uno le enseñan manejo Súper emocional. Yo importante. siento que eso es muy Eso importante. Es una base porque uno ve adultos haciendo berrinches. Exacto. Exacto. Sí, sí, o sea, no porque usted sea adulto significa que tiene todo controlado. Muchas veces más bien es como cuando más uno tal vez necesita vulnerarse y aprender este tipo de cosas y digamos, seguir como
mejorando. O sea, yo creo que la clave de todo es como buscar eso, mejorar. Sí, y esto también es importante como cuando se divulgan esto, siempre hacerlo con responsabilidad y que podemos aprender algo y entender cómo también podemos a través de estos podcasts enseñarle a las personas una cara de la salud mental con redes de apoyo y demás, ¿verdad? Ahora Claro. hablamos de los demás agentes externos, pero también es parte de responsabilidad que tenemos. Sí, claro, tampoco le estamos diciendo que nos hagan caso a todo lo que decimos. Sí, no Sí, somos pero- profesionales. Sí. Siempre con el consejo de que si uno tiene algún problema psicológico o que siente que necesita como ayuda, siempre buscar a un profesional en esa área. Y tal vez podemos continuar siguiendo la idea como un cierre y datos extra. Kemper sigue vivo, tiene más de 75 años y está en la prisión en California y se considera un recluso modelo, que es lo que les decía hace un Wow. rato. Sí, y ahí también vemos como esa diferencia, ¿verdad? También es que él nunca pidió como libertad condicional y él mismo dice como que no debería salir jamás, incluso después de que ya como que él entendió sus crímenes y demás, pero también no hay que decir que eso puede ser algún perfil de algún, no sé, padecimiento psicológico que también lo hace ver como en son de que limpio mi conciencia diciendo esto, ¿verdad? También pienso yo. Sí, creo que el tema de las prisiones y los prisioneros es muy difícil porque juzgar a alguien es muy difícil, uno no sabe qué hay detrás de las personas. Exacto. De cierta manera siento que él pide que no lo dejen salir porque tiene miedo de que lo que puede hacer. El Exacto. deseo es algo que Sí, es me muy imagino que él difícil de sabe que él apagar. puede Sí. volver a caer. Es como un vicio. Ajá, reconoce Ajá. que él es peligroso. Ajá. Bueno, eso es como lo único positivo tal vez que se puede sacar de esto, que Y que no muchos aceptan Ujú. también. Exacto. No hay que alabarlo, pero se le agradece el esfuerzo de no volverlo a hacer, de no querer caer en eso nuevamente. Exacto. Un dato curioso, él presta hoy su voz para audiolibros para personas no videntes desde la prisión. Wow. Es que yo creo que tal vez eso también demuestra esto que estábamos hablando de quién sabe si él teniendo una infancia estable hubiera sido otro tipo de persona que tal vez hasta ahorita con toda esta rutina de la prisión y este control que no tuvo nunca en su vida, le permite como sacar otra parte de él Claro, que sí. es la parte más humana, por así Tenía un decirlo, la IQ parte altísimo. normal. Ajá, Exacto. exacto. Y también yo creo que el relacionarse con otras personas dentro de la prisión que hicieron cosas iguales o me imagino incluso Ujú. peores que ellos también les abre un poco los ojos de que tal vez no son los únicos, ¿verdad? Que Ujú. hacen este tipo de cosas y también que es un tema pues un poco complicado donde muchas personas también se ven pues heridas a través de esos Claro. actos. Exacto. Y bueno, ya como para ir cerrando, Ed Kemper no es solo una historia de horror, sino un espejo oscuro de lo que puede esconderse tras una apariencia normal y también, siento yo, tras la indiferencia de la sociedad, Claro. que Sí, muchas veces eso dejan solo a siento los yo. niños también y Claro. luego cuando aparece alguien haciendo cosas, Cuando es un adulto es muy fácil irresponsable, culparlo. claro. Exacto. Ajá. Y que claro, por supuesto también parte de todo, ¿verdad? Entender de que las personas actúan sobre, pues también muchas veces sus propias percepciones del mundo, sus traumas, ¿verdad? Y que su mamá lastimosamente también hubiera sido o hubiera podido ser antes de que pasara todo el asesinato que ocurrió con ella, ¿verdad? Una persona que también era capaz, tal vez, me imagino yo, con ayuda, con apoyo, ¿verdad? De recuperar. Así como tal vez él está mostrándose en cierta recuperación dentro de la cárcel, muy probablemente su madre con redes de Hubiera apoyo así podido. hubiera podido también Sí, concuerdo. rescatarse. Totalmente. Claro que sí. Bueno, gracias por escucharnos. Me gustó mucho esta historia de Ed Kemper. Eso fue otro episodio de Pieza por Pieza. Muchas gracias. Si les gustó, síganos, compartan y cuéntenos qué otro Denle like. caso quieren que analicemos. Así es, nos vemos en el próximo episodio donde vayamos a explorar otra mente criminal. Chao. Gracias por escucharnos. Muchas gracias por escuchar Pieza por Pieza, donde los crímenes no se olvidan, solo esperan ser contados.